Ya está confirmado. El día de hoy, 28 de abril, van a discutir la despenalización del aborto, con dos agravantes. Primero, que va a ser la Corte Constitucional, es decir, a pesar de que esto ya se discutió en el Parlamento, fue un fuerte debate, incluso en Argentina. En Argentina hubo un debate fuerte, es decir, se entiende que si vivimos en una democracia, ese es un espacio donde todos los actores de una sociedad se juntan para discutir. Aquí no, entre 9 jueces, en el mayor secretismo, porque recién salió hace poco el orden del día, ni siquiera se ha convocado a audiencia pública, ya se está queriendo aprobar esto. Segundo, el segundo agravante es que esto podría implicar incluso la liberación y la despenalización del aborto hasta los 9 meses. Es que no sabemos nada. Como ha sido un proceso sin que nosotros, o sea, sin que se sepa nada, sin transparentarlo, sin que se sepan cuáles son las discusiones de los jueces, lo que vaya a salir hoy de ahí es un total secreto. Es por eso que nos han pedido de nuestra asociación que leamos el siguiente comunicado que vamos a ver ahora. Por el dolor y la reparación a nosotros nos compete directamente porque ustedes saben todo, por ejemplo, cuando en Argentina, cuando en algunos estados de México se liberó el aborto, eso duele al Sagrado Corazón de Jesús. Y este canal del Sagrado Corazón de Jesús tiene la obligación, ni siquiera es la forma, es la obligación de reparar todas estas afrentas. Así que por favor, escuche esto y entérese de lo que está pasando porque es muy grave. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Antes de comenzar, como siempre, le pido que por favor se suscriba a este canal. Es bien importante que todos estemos muy unidos alrededor del Sagrado Corazón de Jesús y asimismo enterados. Usted sabe, aquí estamos nosotros siempre viendo de diversos países qué es lo que sucede, cuál es la actualidad, si se quiere decir así, del Sagrado Corazón de Jesús. Lo de hoy es parte de eso, ¿no? En un país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, como han sido tantos países, sobre todo de Sudamérica, o digamos de Sudamérica, México, de Centroamérica, España también, tienen y han sufrido estos ataques tan brutales en contra de la vida y digamos, algo de lo que poco se habla, en realidad poco se habla, el pecado del aborto a todos nos duele en buena parte porque son miles, probablemente, no, en realidad miles y hasta millones, si hablamos a nivel mundial, de niños por nacer que no ven la luz. Pero hay algo peor que eso, que es la ofensa a Dios. Usted se imagina, usted se acuerda, ¿no es cierto? En el Evangelio dice nuestro Señor Jesucristo, hay de aquellos que se metan con estos mis pequeños. Más les conviene que se pongan una piedra de molino, ¿no? En el cuello y se lancen a un río. Eso dice el Evangelio. Hay de quien se meta con estos mis pequeños. Entonces, esto le ofende profundamente a Dios y es por eso nuestra obligación repararlo. Así que no se olvide, por favor, de suscribirse en el botón rojo que está abajo o también en las letras rojas. Después activa la campana y pone todas las notificaciones y con eso, adicionalmente, usted ya queda inscrito dentro de la misa de este día viernes. ¿Sí? Bueno, como yo le contaba al inicio, este es un comunicado que emite nuestra organización, es decir, la organización legal, no directamente el canal, sino la organización a la cual pertenecemos, y que nos pidieron que al ser este un tema directamente relacionado con el Sagrado Corazón de Jesús, lo leamos y nos parece muy, muy, muy oportuno. Así que paso con ello y por favor quédese hasta el final porque tenemos que enterarnos de lo que pasa. Incluso si usted nos ve desde fuera, usted sabe que esto no es solo una cosa de Ecuador, para nada. Esto es una cosa que está pasando en todos los lados, en todos los lados. Esto es algo que nos compete a todos, porque la vida y el reinado social de nuestro Señor Jesucristo está bajo permanente ataque. Leo. Está confirmado. El día de hoy, 28 de abril del 2021, hoy justamente, la Corte Constitucional discutirá la despenalización del pecado del aborto en Ecuador. Con esto, se ve tristemente confirmado el comunicado que en días pasados emitió la organización, en el cual refleja la situación del país. 9 jueces, imagínense, 9 jueces, son 9 en la corte, decidirán sobre la vida de muchos, miles, tal vez, niños por nacer en nuestro país. Qué cosa más dura, ¿no?
que entre 9, y ese es uno de los agravantes, por ejemplo, no se sabe si van a decir 12 semanas, 14 semanas, 28 semanas, 8 meses, 9 meses, porque digamos, eso pasó en Colombia, ¿no? Usted muy probablemente se enteró. Dejan el límite abierto y mañana aparece alguien que dice, bueno, yo estoy embarazada de 8 meses, pero es producto de una violación y yo quiero que terminen con este embarazo a los 8 meses. Como no hay límite y como la corte lo puede dejar abierto, ¿hasta cuándo entonces? Es una cosa súper grave. Hay ciertos aspectos que hacen de este caso más grave y que deben ser conocidos por la ciudadanía en general. Atención, por favor. La eventual decisión de la Corte Constitucional está siendo discutida bajo el más vergonzoso manto de secretismo y silencio, como más o menos como diciendo, sí, es que no queríamos que se enteren para no causar conmoción. Pero imagínese, hoy que estamos encima, digamos, es algo que se ve mal porque es un tema gravísimo. Pero además de eso, hoy en día se trata tanto en los países, se habla tanto de transparencia, se habla tanto de que hay que tener un contacto directo con la ciudadanía, de que las autoridades tienen que mostrar lo que están haciendo. Eso es algo que hoy se habla en todo lado. Aquí, en cambio, y este asunto que es súper grave además, súper grave, sin siquiera convocar a una audiencia pública. Imagínense, ni siquiera se ha convocado a audiencia en este caso, es tan grave, y ni siquiera se ha convocado a audiencia para escuchar a las partes que se han manifestado contra la legalización de este gravísimo pecado. Es decir, ellos quieren discutir en secreto, sin siquiera hacer audiencia, o sea, para escuchar a las partes. Un profesional, un abogado que está manejando el caso, hay varios, y uno escuché que decía, eh, ¿cómo es posible que entre abogados quieran determinar cuándo es el inicio de la vida, sin siquiera una opinión de un experto médico, de un experto tal vez un genetista, es decir, de un cuerpo médico que son los que saben? Los abogados tienen su especialidad, pero no es esta. Entonces, dése cuenta cómo esto se va agravando aún más. Según los expedientes públicos del caso, segundo punto, según los expedientes públicos del caso, el proyecto de decisión fue redactado solamente en un día, del 22 al 23 de abril. Esto significa que esta causa sobre la despenalización del aborto ha sido conocida y resuelta prácticamente en secreto y en un tiempo récord en medio de una pandemia, ¿no? Imagínense, ¿cuál es? Bueno, justamente vamos a hablar un poco más adelante, dice eso. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la urgencia? Es inacreditable. Con su decisión, la Corte Constitucional desconocería profundamente la larga votación que la Asamblea Nacional, la larga y profunda votación que la Asamblea Nacional ya realizó, porque ya en la Asamblea se discutió esto hace pocos meses, 2 veces, de hecho. Trataron de pasarlo por la Asamblea y no pudieron, y ahora van a la Corte Constitucional. En varias ocasiones y hace pocos meses, sobre este mismo tema, contrariando el más elemental principio de división de poderes. La Corte desconocerá nuevamente el texto literal de la Constitución ecuatoriana, que reconoce y garantiza la vida desde la concepción. Ese desde la concepción, y eso está en la Constitución en el artículo 45, está aquí puesto. Y ese caso les comento, bueno, ustedes en Ecuador lo saben y a quienes nos ven desde fuera, fue escandaloso que en Ecuador se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y resulta que en la Constitución dice que el matrimonio es solo entre hombre y mujer. Y fue aprobado por la Corte Constitucional. Entonces, imagínense, la Constitución dice el matrimonio es entre hombre y mujer. Y la Corte Constitucional leyó entre personas del mismo sexo. O sea, ya ni siquiera lo que está escrito literalmente vale. Dese cuenta esos agravantes. Ay, mire, en la Corte Constitucional existen causas de jubilados, abusos sexuales a menores, ancianos y muchos otros grupos vulnerables que siguen esperando sentencia por años. Frente a tantos temas urgentes, en medio de la peor pandemia sanitaria en un siglo, es verdad eso, ¿no? ¿Cuál es la urgencia de ciertos jueces por despenalizar la matanza de inocentes en Ecuador, prácticamente en secreto y en un tiempo récord? O sea, digamos, hay muchas personas que dicen eso, ¿no? No, pero es que hay personas que realmente están de buena fe en esto. Mire, si fuera una cosa así de buena fe,
Vamos a llamar a audiencia, vamos a analizar el caso es delicado, entonces vamos a llamar a varias audiencias, a varios peritajes médicos, etcétera, etcétera. Pero no, así en un día ya tienen el borrador de sentencia, ya lo van a discutir prácticamente al día siguiente. O sea, en menos de una semana hicieron todo. ¿Cuál es la urgencia? Hmm. No se entiende esto. Sin una inmensa presión de grupos que, operando frontal o secretamente, se han lanzado a promover la degradación moral de la sociedad. La posición de la mayoría de jueces de la Corte Constitucional frente al llamado matrimonio entre personas del mismo sexo nos hace humanamente esperar lo peor. Humanamente parecería eso, ¿no? O sea, humanamente hay pocas esperanzas de que las cosas salgan bien, de que se mantenga el Ecuador sin pecar en este aspecto. Pero bueno, digamos, humanamente se tienen pocas esperanzas, pero en cambio, en Dios todo se puede. Nos hace humanamente esperar lo peor de la discusión de hoy y, en consecuencia, la inminente legalización del pecado del aborto en Ecuador. De concretarse esta amenaza, serían ocasión incluso de prever escenarios mucho más graves. O sea, si esto ya pasa, y esto puede pasar en cualquier país en realidad, y ya está pasando en otros países, el inicio de una virtual dictadura en temas morales, en la cual la mayoría de los 9 jueces de la Corte Constitucional emitan la última palabra. En la Corte Constitucional ya existen causas para legalizar el cambio de sexo en niños y otros temas referentes a la ideología de género. ¿Qué podríamos esperar de ello? Y ahora ya le hago una pregunta a usted. Si usted no está viendo de Ecuador, bueno, no se olvide de comentar, por favor, en este video y de poner qué le parece esto que está pasando. ¿Qué está pasando hoy aquí? Que pasó ayer en Argentina y que mañana va a pasar quién sabe dónde más. O sea, esto es un plan para toda América Latina, para toda Hispanoamérica, más bien, para toda Hispanoamérica, para toda Iberoamérica, ¿no? Que no para, no para. Quieren hacer esto así, como un tren que se lleva por delante todo. ¿Qué podemos esperar? ¿Tenemos alguna esperanza? Si nos sentimos defraudados, mismo si hoy, si mañana tenemos que hacer un video de reparación más bien, ¿tenemos alguna esperanza? Sí, la tenemos. Y usted sabe, ¿no es cierto? Nuestra esperanza, así termina el comunicado, nuestra esperanza es la misma de siempre, la de la victoria final prometida por Nuestra Señora en las apariciones de Fátima y del Buen Suceso, que hemos hablado aquí en este canal. La consagración al Sagrado Corazón de Jesús, que el gran García Moreno lideró en Ecuador, no implica la desaparición de la maldad en nuestras tierras, pero sí la garantía de que la fe católica vivirá para oponerse a estas y las demás iniciativas anticristianas que aparezcan en el futuro por causa de la obsesión de promover las peores aberraciones para contaminar a fondo toda la sociedad. Como le digo, en el fondo, una de las cosas que más nos toca es que Dios es ofendido mucho por esto. Y usted sabe que hemos hablado tanto de eso, usted y yo, en nuestros encuentros diarios, ¿no? El Sagrado Corazón de Jesús tiene sobre todo un elemento de reparación. Cuando él aparece frente a Santa Margarita María de Alacoque, dice eso: este es el corazón que tanto amó a los hombres y de ellos no recibe sino ingratitudes y desprecios. Y esto, imagínense, esto ya pasa cualquier barrera de ingratitud y desprecio. Quieren realmente lastimar el corazón de nuestro Señor Jesucristo, quieren realmente desaparecer. Ellos quieren, no lo van a conseguir porque nuestro Señor es mucho más fuerte que todo eso, pero ellos quieren realmente desaparecer cualquier vestigio de religiosidad, gritando y gritando y gritando que el Estado es laico, a pesar de que el pueblo es católico, ¿no? La mayoría del pueblo lo es así. Una última reflexión con la cual quisiera acabar, y si usted nos ve desde Ecuador, espero en realidad que pueda hacerlo. Nosotros, como usted sabe, estamos en una campaña ya desde hace algunos meses de entronización del Sagrado Corazón de Jesús. Esta no es una idea nuestra, no es una idea original. Es una idea del padre Mateo Crowley, ¿no? Un gran apóstol del Sagrado Corazón de Jesús del siglo XX, que él promovió
que en todos, el razonamiento de él era muy sencillo. Si la sociedad está mal, es porque todos, eso usted puede decir lo mismo. ¿Quién sabe qué pasaría en los hogares de estos jueces que no tienen idea, o qué pasaría en la vida de estos jueces que no les importa la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús? Decía el padre Mateo, si la sociedad está mal, es porque las familias se han alejado del Sagrado Corazón. Esa es la explicación. Entonces, la manera de que esto no vuelva a pasar en el futuro es acercando a las familias al Sagrado Corazón de Jesús. Mañana de su hogar puede salir el próximo presidente de la República. Mañana de su hogar pueden salir los siguientes jueces de la República, médicos, es decir, autoridades, ¿no? Entonces, ¿esas autoridades van a salir respetando al corazón de Jesús o sin respetarlo? Eso ya depende de nosotros como padres. Así que si usted puede, por favor, pida esta imagen al, al 02, bueno, si llama de fuera de Pichincha 02 600 1333 o al celular 0984 45 43 29, ¿sí? 45 43 29. Que esto, como le comento, es urgente. Esta estampa no tiene costo, es decir, las familias del Sagrado Corazón de Jesús, que son quienes apoyan en este apostolado, le envían, le regalan esta imagen para que usted la pueda entronizar dentro de su casa, ¿sí? Y una última palabra para las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Si hoy no se despenaliza el aborto, bendito Dios. Pero si hoy se despenaliza, ustedes se cuenta la importancia de estar en el lado correcto de la historia, de ser usted, que es parte del grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, de ser parte de ese apostolado que cura las heridas de nuestro Señor. Por favor, si usted también puede pedir en estos números inscribirse en el grupo de familias del Corazón de Jesús o también en el primer enlace en azul debajo de este video. Hoy más que nunca debemos decir, Corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador y al mundo entero, porque esto es una amenaza que se esparce por toda nuestra Iberoamérica, por toda nuestra Hispanoamérica. En realidad es así. Entonces vamos a rezar muy especialmente por esto, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda y sobre todo para nosotros católicos, devotos del Sagrado Corazón de Jesús, vamos a estar muy atentos y muy en oración por todo lo que pueda pasar. Que quien reza no decae, sobre todo para mantener el ánimo fuerte y recordar que a la larga el dueño de este país no es la Corte Constitucional, es el corazón de Jesús. Así es para millones de personas en nuestro país y en toda América. Que el Sagrado Corazón de Jesús le bendiga, que Nuestra Señora también le proteja de manera muy especial. Contamos con sus oraciones. Terminamos diciendo que viva Cristo Rey y su Madre María Santísima. Y por favor no olvide que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Muchísimas gracias, recemos mucho y hasta el día de mañana.